La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo a una empresa restaurantera para que pudiera vender cigarros electrónicos, mejor conocidos como vapeadores, contraviniendo las reformas a la Ley General de Salud impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La decisión de la Corte motivó a que el primer mandatario renovara su decisión de combatir el consumo de este tipo de dispositivos con el argumento de que son sumamente nocivos para la salud. Habíamos tocado ya el tema de esta ley antitabaco en México, pero ahora con esta nueva andanada en contra de los vapeadores, vamos a volver a tocar este tema de esta adicción. Saludo con mucho gusto a Fabiola Macías Espinosa. Ella es coordinadora del programa para dejar de fumar del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Fabiola, bienvenida. Gracias, un gusto estar aquí. Gustavo Adolfo Rosales Chávez, él es neumólogo adscrito al Centro de Atención Respiratoria Integral del nuevo Hospital Civil Juan y Menchaca. Gustavo, bienvenido. Gracias por la invitación, Carlos. Y Federico Topete González, psicólogo, especialista en adicciones de los Centros de Integración Juvenil AC. Federico, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar contigo, Fabiola, una primera introducción al tema, si te parece. Claro que sí. Pues agradecer la invitación y la puesta en común de este tema, que precisamente es un tema relevante que ya tiene bastante tiempo en la agenda pública y que pues ahora es atacar directamente el tema de lo que son los saborizantes y aditivos que vienen en estos productos y dispositivos de nicotina que desde el año pasado ya se había hablado de su prohibición. Sin embargo, pues como se ha visto, las empresas, sobre todo la industria restaurantera, la cuestión como más económica, es la que ha estado más orientada hacia la cuestión de seguir manejando la venta de estos productos que pues a nivel nacional se consideran clandestinos, ¿no? Es por esta razón que genera como esta preocupación porque no hay ante COFEPRIS o ante diferentes instancias de salubridad una cuestión que precise garantizar la salud de las personas con respecto a lo que contienen estos productos. Y por esta razón es que se habla del riesgo a la salud que pueden tener estos productos. Muy bien, vamos a profundizar, por supuesto, sobre el tema. Gustavo, una primera intervención, por favor. Sí, creo que es muy importante este tipo de pláticas, de debates, de foros, los hemos estado teniendo repetidamente. Recalcar pues también que la batalla junto con el gobierno tanto del sistema, del sistema de salud es pues atacar ahora sí que el consumo de este tipo de dispositivos o el uso de este tipo de dispositivos que como bien dicen, como son clandestinos, no están bien regulados y realmente no sabemos lo que el paciente está inhalando. Ahora lo que empezó pues como una alternativa después se tomó o se retomó como un juego, ahora lo han querido meter también como menos perjudicial, por así decirlo, pero sin que eso sea sano pues o una conducta sana. Muy bien. Y Federico, por favor, una primera intervención. Una de las cosas que hay que tomar mucho en cuenta también es la protección a los adolescentes, que ahorita está una gran cantidad de ellos consumiéndolo, auspiciado en muchas ocasiones también por los padres de familia que le han bajado todo el riesgo posible. Si tenemos una problemática con el tabaco, con poco riesgo que le veían las personas, de igual manera ahora con los e-cigarros pues pueden ser mucho más complicado el hecho de poderle ver un riesgo o una peligrosidad. Y esto se ha convertido también en una cuestión de venta, de compra-venta en escuelas que hemos detectado y que además pues esto auspiciado, como bien decía, por los padres de familia, maestros, y que no saben tener o coordinar una ley precisamente para poder darle seguimiento a ellos. Y nosotros, de donde yo vengo, atendemos precisamente o tratamos de atender este tipo de casos y además de tratar de que los profesores, los maestros en las aulas también sepan de qué se está hablando con este tipo de detalles. Muy bien. Fabiola, me gustaría que fuéramos al origen. ¿Qué son estos dispositivos? ¿Qué son los vapeadores? Bueno, hay diferentes tipos y características. Ahorita se habla que ya hay como la cuarta era de los dispositivos
de nicotina. Tenemos lo que son los cigarros electrónicos y los que son los dispositivos que pueden ser incluso desechables o que tienen como diferentes características. Se les llama así porque tienen un sistema como si fuera una resistencia que calienta una sustancia y entonces produce un vapor. Por eso se les llama vapeadores, ¿no? O cigarrillos electrónicos. La problemática que tiene esto son dos cosas. Uno son las sustancias que contienen, que pueden ser sustancias o estos líquidos que usualmente se venden a base de cartuchos o pues sí son como cartuchos o sustancias que venden y que esos aparatos pueden ser rellenables. Y lo otro es que también hay cartuchos que contienen nicotina. Nosotros nos enfrentamos entre dos problemas. Una es, desconocemos la cantidad de nicotina exacta que tienen estos dispositivos y esto para nosotros en la cuestión del tema de salud no podemos tener un control claro, contrariamente con el cigarro, para saber cuántos miligramos son los que las personas consumen respecto a la nicotina cuando hacen el famoso vapeo, ¿no? Y la otra, por el otro lado, es lo que contienen estas sustancias que consumen las personas, estos productos o estas, digamos, como... pues sí, ¿cómo se llaman? Los aerosoles, ¿no? Lo que se ha identificado es que hay diferentes tipos de sustancias, entre ellos el propineglicol, que es el que tiene una afectación directa en la parte de los pulmones, y esto pues ha generado una enfermedad específica que se conoce como EVALI, que es producida por la utilización de estos dispositivos, aunado a otras afectaciones que gracias a las investigaciones que se han hecho, pues es lo que se ha encontrado, claro. Específicamente pues en población juvenil, como lo comentaba el doctor. Gustavo, inicialmente, según recuerdo, este tipo de dispositivos, cigarros electrónicos, etcétera, se suponía que iban a ser una especie de paliativo para aquel que dejara de fumar, que en menos dosis, todo eso se había dicho, lo cual no se ha cumplido. Así es, digamos que la forma en que lo quieren meter actualmente las empresas es decir que hace menos daño. Hay algunos estudios actualmente que proponen un tipo de terapia puente, es decir, yo dejo el cigarro convencional, retomo cigarro electrónico con nicotina y así voy a poder abandonar el cigarro. Eso ha sido un problema, porque en los estudios sí se ha logrado que abandonen en algún punto el cigarro, pero cuando los continúan a esos pacientes, dado el seguimiento, ya después se dan cuenta que al año, a los 2 años, ya no solo usan cigarro electrónico, sino usan cigarro electrónico y cigarro convencional. Empiezan a usar los dos dispositivos. Sí, en los estudios comparados, ahora sobre todo en Reino Unido, que son el lugar donde está como un poquito más en auge el uso de cigarro electrónico como alternativa, sí hay éxito en el abandono del cigarro, pero tenemos ese problema, que al final casi el 80% de los pacientes cambian el uso del cigarro convencional por el cigarro electrónico. Entonces, ahora de la otra forma que lo están queriendo meter es que hace menos daño. Pero ojo, no están diciendo, siempre nos llegan con ese mercado, ¿no? Hace menos daño, pero no nos están diciendo que no haga daño. Al principio, si recuerdan, al principio cuando sale el cigarro electrónico dicen, esto no hace daño, esto es un vapor, no hace daño. Con los estudios se ha demostrado que sí hace daño, sí tiene impacto a la salud y es cuando empiezan a modificar. Ahora hay que tener mucho cuidado, como dicen, el mercado negro, no sabemos lo que contienen esas sustancias, los pomitos que son para rellenarlos, han hecho estudios donde inclusive han encontrado hasta drogas pues, de diferente tipo que no están etiquetadas, que no están puestas en la sustancia. Además el consumo, como dicen, es difícil controlar el uso o la cantidad de nicotina que uno está adquiriendo. Muy bien, Federico, ¿hace menos daño realmente? No, para nada, al contrario. En muchas ocasiones se puede pensar que al no contener las 4,000 sustancias químicas que puede contener un cigarrillo, puede hacer menos daño, pero ya hablábamos acerca de los químicos y precisamente, como decía el doctor, la cuestión también de comenzar a revolver otras sustancias. Al no ser tan expositivo el humo, al ser vapor, el olor también baja. Entonces, con esto podemos encontrar ya precisamente algunos vapeadores con cannabinoides. Podemos encontrar con algún tipo de fentanilo o fentanilo como tal, o algún otro tipo de sustancia también. Y al no poder ser detectada, con esto también hace mucho más daño. Además de que los químicos que se utilizan para poder quemar, ¿sí?, se utilizan en la industria, por ejemplo, de soldaduras,
para poder llevar a cabo. Hay un químico que se utiliza para soldar bajo el agua y que la persona al estarlo inhalando lo consume. Entonces, de que hace daño, tal vez no tenga los químicos que tiene el cigarrillo normal, pero sí comienza a tener toda una capacidad enorme para crear mucho más peligrosidad ante ello, y que es una de las cosas que mediante estas investigaciones que se han estado dando han ido saliendo conforme a los años han ido pasando. Recordemos también que esto fue una problemática con la anterior pandemia que tuvimos, con la cual esto, al dañarse mucho más los pulmones junto con la pandemia que tuvimos, pues acabó con muchas muertes, no solo en México, sino también en toda la urbe mundial, por este tipo de daños que va ocasionando. Ahora, este tipo de dispositivos, además de que es ilegal y al no haber control sobre ellos, ¿puede ser un vehículo para inducir al consumo de otro tipo de drogas? Completamente, sí, lo hemos visto completamente, como ya lo decíamos, ¿no? Porque esto evade también el que yo pueda agarrar un cigarro de marihuana, por ejemplo, pero sí puedo ponerle cannabinoides a estos dispositivos, y además de que como no se terminan como los cigarrillos normales, pues puedo seguir inhalando el tiempo que sea necesario. Por eso la nicotina no la sabemos controlar o ver cuánto es lo que está consumiendo la persona, porque el cigarrillo puede durar 5 minutos, el cigarrillo electrónico puedo pasarme todo el día inhalando hasta que se acabe la pila, la voy a recargar y vuelvo a consumir. Entonces esto hace que sea todavía mucho más dañino también. Hace un momento decía Gustavo que los estudios han demostrado que la gente deja el cigarrillo, pero se va al otro. Totalmente. Entonces hay otra adicción también, ¿no? Ajá. O los dos completamente. O al revés. Y está sucediendo o al revés. Inician vapeando y luego continúan fumando. Exacto. Sí, pero por ejemplo, por la medida, entre comillas, terapéutica que habían dicho, Claro. de que ibas a dejar el cigarro para usar esos vapeadores, pero terminas enganchado en eso, es lo que Así mencionabas, ¿no? Así es, sí, ahí están los estudios demuestran eso. Cuando les dan seguimiento, cuando nosotros hacemos un estudio ponemos un tiempo. Entonces cuando se evalúa ese tiempo, 6 meses, 1 año, que es habitualmente los 6 meses los que decimos éxito para que dejaste de fumar, pero cuando siguen a ese paciente 1 año, 2 años después, resulta que ya está enganchado con el cigarro electrónico, es decir, realmente no dejó de fumar. Y ahora entonces están virando, pues obviamente los estudios y las conveniencias de las empresas y dicen, bueno, ok, pero entonces date cuenta que este paciente tiene ya menos síntomas de los que tenía antes, pero no nos dicen no tiene síntomas. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la primera, regreso con más del tema. De acuerdo con estudios realizados por organismos internacionales, la práctica del vapeo entre adolescentes puede provocar daños en el cerebro, pulmones, corazón, riñones e hígado. Los productos químicos aromatizantes pueden ocasionar daño permanente en los pulmones y la inhalación de partículas de vapor pueden ocasionar ataques de asma, tos, sibilancias y dificultad para respirar. Además de que el consumo de la nicotina está asociado con el cáncer. Es sumar los vapeadores, meta del gobierno federal, es el tema que abordamos en Ruta 44. Mire, se hicieron reformas a la Ley General de Salud, Fabiola, en la cual se endurecían las medidas para el consumo del tabaco, incluso se obligaba a que no se mostraran los tabacos. Así es. Pero, sin embargo, esto no ha ocurrido, hay amparos que permiten que se sigan exhibiendo y en el caso de los vapeadores siguen vendiéndose en distintos lugares. Hay todo un mercado y pues este es un problema grande que no solamente competiría al gobierno, sino a todas las instancias, ¿no? El estar informados, el estar al pendiente. Uno de los principales problemas que también identificamos es cómo se presentan a la población, cómo es el mercado, sobre todo están dirigidos a población juvenil. Digamos que es como una ola en la cual el cigarro, si bien ha disminuido en la cuestión del consumo, pero digamos que viene esta nueva ola de productos que son muy atractivos para los jóvenes. Y ese es un problema porque es una nueva puerta de entrada al consumo de nicotina, pero de otra manera. Claro, ahora estábamos viendo un dato que nos proporcionaban ahí la producción.
Hasta el 2021 se hablaba de 55 millones de personas que consumían en este tipo de dispositivos. Eso fue en 2021, supongo que esto se ha multiplicado. Y hay otra estadística que habla que en México hay un mercado de más de 5,000 millones de pesos para estos productos. Sí, es un reto porque aparte clandestinamente no sabemos cuánto es el consumo que se tiene en estos dispositivos. Incluso hay dispositivos que son desechables, en donde hemos identificado que son los mismos jóvenes de las escuelas secundarias que venden estos productos para su consumo o para tener un ingreso, ¿no? Como vender dulces o vender otro tipo de cosas. Se ha minimizado el impacto que puede tener estos productos en la salud. Entonces, en la cuestión económica no sabemos exactamente cuánto es lo que impacta esto, y regularlo también es un problema porque implicaría pues identificar toda la cantidad de dispositivos que existen. Claro. Y pues toda la afectación que tiene en la salud. Por cierto, hace un momento mencionaste una enfermedad que se ha detectado, sí. ¿EVALI? ¿Algo así? EVALI. EVALI. ¿Qué es esto? ¿Qué patología es o qué? ¿Qué sí, enfrentan? Es una enfermedad, bueno, aquí el doctor creo que es más experto porque tiene una afectación directamente en los pulmones, en donde efectivamente jóvenes que no tienen ningún tipo de padecimiento empiezan a tener cierta sintomatología cuyo consumo solamente identificado ha sido el producto de este dispositivo o de estos dispositivos que han llegado incluso a tener, digamos, como hospitalización. Y hay problemas en la cuestión de tener mareo, dolores de cabeza, claro. Problemas de sueño, incluso náuseas, y no tienen alguna otra sintomatología. Entonces, pues esto se ha identificado que el causal directamente ha sido el consumo de estos dispositivos. A ver, Gustavo, si quieres profundizar en esta enfermedad. EVALI es un acrónimo en inglés que es daño pulmonar inducido por vapeador, pues asociado al vapeador. O sea, ya está asociado ese producto. Sí, así es, directamente. Son una serie de casos que se presentaron sobre todo en Estados Unidos, aunque también hubo algunos casos reportados en Brasil, en Argentina, en lo que representa en América, en Canadá. Fueron directamente asociados. Lo que se creía en ese momento es que estaban relacionados precisamente con la adición de una sustancia, con el acetato de vitamina E, y sobre todo con un complejo de base lipoídica, es decir, de grasa, y probablemente también con el aditivo del TSH. Para agregárselo al cigarro. Eso ocasionó que el pulmón respondiera exageradamente, se inflamara y ocasionara una neumonía grave. Los pacientes llegaron a estar intubados en terapia intensiva, inclusive hubo fallecimientos relacionados con EVALI. ¿Y estamos hablando de gente joven? Sí, así es. La mayoría de los casos fueron gente joven y es una situación, por ejemplo, que nunca habíamos visto con cigarro convencional. Afortunadamente, pues han sido pocos casos. Al parecer, esto fue como detectado a tiempo y alcanzaron medianamente a regular o les dio algo de miedo y dejaron de ponerle ciertas sustancias, pero sucedió y es algo que nunca habíamos visto en la historia. A ver, nomás para hacer una analogía, un joven con este padecimiento, EVALI, si hiciéramos un comparativo con un adulto, digamos un fumador empedernido, ya incluso de varios años, en la tercera edad, no sé, ¿a qué equivaldría? ¿Pulmones dañados como si fuera un adulto mayor de tantos años de consumo de nicotina? No se puede hacer una analogía directa porque el tipo de daño es un tanto diferente. Con lo que sí lo podemos hacer, por ejemplo, una analogía que es algo similar al comportamiento tanto en tomografía, en la oxigenación, en la necesidad de conectarlos a un ventilador, por ejemplo, de una neumonía grave por COVID. De acuerdo. Por eso utilizar esos ventiladores, como mencionabas. Ahora, ¿qué otro tipo de padecimientos son asociados a estos vapeadores? Hay un sinfín de enfermedades o síntomas relacionados con, ya lo escuchábamos ahorita en la introducción. Hay síntomas desde vía aérea superior, síntomas de rinitis, es decir, inflamación en la nariz, obstrucción de la nariz, faringitis, dolor de garganta, tos, flemas, producción de flemas, sibilancias, que es relacionado con que se inflamen los bronquios o con síntomas de asma, por ejemplo, dolor en el pecho relacionado también con el consumo, sinusitis, gastritis, todo ese tipo de condiciones o de enfermedades han sido relacionadas con el uso del vapeador. De acuerdo. A nivel neurológico también, sobre todo el tema de la nicotina. Hay una adicción en la cuestión de los receptores nicotínicos en donde
El uso de vapeo puede producir mayormente la adicción en los receptores nicotínicos que el consumo del cigarro. Entonces, una persona que vapea, incluso los mismos pacientes que llegan a dejar de fumar, que inician un tratamiento y que han utilizado el vapeador, ellos a veces dejan el vapeador porque sienten más los síntomas que una persona que solamente fuma. Entonces, esto también es importante porque la nicotina es una puerta de entrada a muchas drogas. Federico, a ver, hay algo que mencionó hace un momento Fabiola que me llama la atención, la presentación de los dispositivos. Hay de todo tipo, colores, figuras, y eso se vuelve atractivo para los jóvenes. Totalmente, y además de que el precio también es muy atractivo, ¿no? En las escuelas se pueden encontrar desde 80 pesos hasta los 2.500, 3.000 pesos o más. Pero eso los hace también muy atractivos, además de que no son visibles y se pueden camuflajear en la bolsita de los colores con cualquier otra cosa, ¿no? Porque tienen formas, como ya lo decían, de USB, ¿no? De algún apuntador también puede ser muy significativo, y esto junto con los colores, pues los papás en muy pocas ocasiones se dan cuenta qué es lo que está pasando y cómo lo están utilizando. Y además de que en la mayoría de lugares que lo venden también es muy atractiva la venta. Es decir, lugares en donde también venden playeras, en donde también venden ropa muy de jóvenes, ¿no? Y esto lo hacen también para podérselos asistir a ellos. Son formas distintas y hasta colores distintos también, sí, ¿no? Completamente. Y algunos hasta brillan en la noche y son muy atractivos para los chicos, ¿no? Ya el hecho de que no lo usen o no lo usen, pero ya con traerlo, es parte también de una identificación que tiene el adolescente hoy en día, en edades entre los 12 y los 16 años de edad. Ahora, me dices que hay precios realmente muy baratos y unos muy caros. ¿Por qué? Depende acá el cartucho, el nivel de duración que pueda tener y hasta el modelo que se pueda hacer. Por ejemplo, para vapeadores caros se pueden encontrar hasta como pipas antiguas que utilizaban los abuelos o las personas de hace más de 100 años, y esto puede ser atractivo para una persona también adulta, ¿no? Y recordemos que en México pues 5 millones de personas han probado esto, entonces por lo menos a ellos pues les es atractivo todo esto, además de que la moda viene mucho por ahí. Ahora, estamos hablando de texturas distintas, como claro, digamos, metales, no sé, y hay otros de plástico y hasta cartón, supongo, ¿no? Sí, totalmente, muy básicos, tal cual como una pluma como la que tú tienes en la mano, en la cual es muy básico el hecho de encenderlo, consumir el líquido que lleva por dentro y poderlo desechar. Y como ya decían, la cuestión de poderlo de encontrar hasta en mi propia secundaria, ¿no? Ahora, me llama la atención que ya se ha generado una industria, por llamarlo de alguna manera, con repuestos. Que ya venden los repuestos, nada más. Sí, recordemos un poco que antes de la pandemia quedó un stock por ahí atorado antes de entrar a México, y después de la pandemia pues se libera, ¿no? Y lo agarra todo el mundo esto como de moda, ¿no? El stock debe haber sido tremendo. Volúmenes. No, enorme. Sí. Y que mucho ya estaba aquí resguardado también en tiendas, y que no habían sacado esto por la cuestión también de la pandemia, no poderlo vender, no poder acercarse a las personas. Se libera esto y es parte de un significante también en cuanto a libertad para ellos. Ahora, y esto va para los tres, la verdad es que se modifican leyes, etcétera, sí, claro, y sin embargo se sigue vendiendo. Totalmente. Les planteo esto porque no está fallando la autoridad, porque el presidente pretende modificar, hacer cambio y todo, pero a la hora de aplicarlo, ¿qué es lo que sucede, no? Sí, hay muchos huecos, ¿no? En las leyes, tanto en las leyes de salud como en las leyes que están vigentes, las cuales pues no hacen esta mano dura, como tú decías, y además que viene la cuestión del amparo, ¿no? Esto que decías de ocultar los productos de tabaco en algunas tiendas de conveniencia, pues no duró más de 15 días, ¿no? Sí, se ampararon y siguen ahí mostrándose en todos lados, ¿no? Claro. Y esto no hay una venta real, vamos, es decir, en mi tienda dice vapeo, no vapeadores, sino que las personas llegan y están ahí, y las personas no necesitan hacer, mercadotecnia para moverlo, sino que el simple vapeador exhibirlo como tal, y eso vende. Bueno, pues la verdad es que... Y eso es muy complicado para el gobierno, para poder decir voy a aplicar algo ahí. Para aplicar, pues sí, la verdad es que es muy interesante esto, y también el tema de los amparos, pero hay otro asunto que no creo que alcancemos en este bloque, pero lo
mencionamos en el siguiente, pero se los dejo ahorita. A ver, hay una comunidad, organizaciones, jóvenes que se han unido, han creado gremios para defender su derecho a vapear. Incluso preparan ya algunos amparos en contra de lo que venga, porque ellos argumentan algo que es contundente. Dicen que el mismo camino lúdico que siguió la marihuana es el mismo derecho que ellos tienen de utilizar los vapeadores. Si quieren, con esto regresamos después de la pausa. Consumidores de vapeadores han recurrido a amparos para que les permitan adquirir este tipo de dispositivos, con el mismo argumento lúdico que ha seguido la legalización del consumo de la marihuana. Los usuarios argumentan que tienen derecho a decidir cómo quieren consumir la nicotina y por lo mismo el gobierno debe permitir esta libertad. Los comerciantes, por su parte, argumentan que la prohibición de la venta de vapeadores contraviene las reglas del libre mercado. Es fumar los vapeadores, meta del gobierno federal, es el tema que abordamos en Ruta 44. Aquí le dejé en la mesa una pregunta a los tres que tiene que ver con este tema del desarrollo a la personalidad que invocan muchos grupos que quieren vapear y que argumentan que es su derecho. Fabiola. Sí, pues es un tema muy complejo que creo que tiene mucho que ver con las libertades, los espacios, las discusiones de las ideas. Pero a fin de cuentas, creo que la parte más importante es el seguimiento, el cumplimiento de la ley, ¿no? Tomando en cuenta un poco lo que comentabas anteriormente, un aspecto fundamental tiene que ver pensar sobre todo por quienes todavía no tienen voz y voto, que son aquellos jóvenes y adolescentes, y es en ellos quienes se ha pensado mucho y el gobierno ha pensado mucho. Algo que también me parece muy importante es cómo es el tiempo que tarda un poco en subir a la agenda pública una iniciativa de ley para luego volver a bajar e intentar cumplirla, y esa parte es muy complicada. El gobierno ha tenido muchas acciones, tiende a bien a nivel nacional, incluso el año antepasado México ganó un premio de la Organización Mundial de la Salud por la lucha contra el tabaco. Entonces México ha sido uno de los países pioneros en abordar estos temas. Y ha tenido espacios en los foros de política pública para invitar también a las personas que están en la cuestión del provapeo. Siempre ha habido espacio del gobierno en escuchar ambas partes, incluso los productores de las tabacaleras, para escuchar las voces y poder llegar a acuerdos. Me parece que el gobierno sí ha dado como esa apertura para que se expongan cada una de las partes. Sin embargo, pues creo que aún hace falta trabajar como sociedad en sensibilizar en muchos temas de salud, no solamente el tema del vapeo, la alimentación. Sabemos que hay muchas cosas que nos dañan y sin embargo, aunque se siguen vendiendo esos productos, lo tenemos al alcance y eso genera un problema. Por ejemplo, algo que se ha visto y que se ha manejado también en la cuestión de notificar y cerrar de manera clandestina han sido como estos expendios de vapeadores, en donde se pueden ver como estos donde venden productos de gomitas o comida así. Sí, máquinas dispensadoras. Ajá, entonces existen máquinas dispensadoras en diferentes espacios y plazas que lo que venden son vapeadores y la persona llega, coloca su moneda y obtiene un cartucho que es desechable, aunque sea menor de edad. Entonces hay un problema ahí porque sabemos que todos esos dispositivos deberían de ser para mayores de edad, sin embargo tienen accesibilidad los menores de edad. En cambio, en los abarrotes te impiden la venta de cigarrillos a los menores. Así es. Pero en este caso, ¿cómo lo controlas? Sí, digo, lo que decíamos,
pues hay que reconocer las exigencias de los grupos, pero también hay que ser conscientes de digamos, del involucramiento que tiene la industria tabacalera detrás de eso, o de ahora sí que de cada quien tiene sus intenciones o las diferentes que hay que manejar. Como dicen, yo creo que la política pública en relación al cigarro, no solo en México, sino en el mundo, ha avanzado y ha conseguido logros importantes. Yo creo que va en buen camino. Nuestro trabajo siempre tiene que ser el proteger, como dicen, a la salud, proteger a los jóvenes, proteger a todos en relación a el gobierno. Lo que dice quizás regularlos, saber que realmente no hacen un daño importante, saber qué es lo que les estás ofreciendo y qué es lo que les estás dando, y entonces ya proponer etiquetarlos, por ejemplo, como se etiqueta el consumo o los cigarros convencionales, ponerles leyendas, etcétera, etcétera, y ya entonces también quizás los impuestos, pero en relación a eso, pues no, ahora sí que yo creo que deberían de endurecer un poco y las leyes y no dar marcha atrás, pues. ¿De qué tamaño estamos hablando de esta industria tabacalera que está impulsando todo esto? Híjole, yo lo que suelo decir en los foros es que se está repitiendo la historia, pues. En el cigarro convencional sucedió lo mismo. Empezó el cigarro y la industria tabacalera pagó inclusive a revistas científicas para publicar que no hacía daño. Le pagó a actores para salir, ahorita les pagan a influencers para decir y salir vapeando y que los jóvenes se enganchen de cierta forma. Llegó un momento en que no se pudo por política pública y tuvieron que retractarse de todo lo que estaban haciendo, pagaron impuestos, pagaron demandas, etcétera. Hoy está sucediendo lo mismo. Entonces creo que la historia se está repitiendo. ¿Qué es lo que hicieron después? El cigarro le escalaba, le pusieron filtro. El cigarro seguía siendo molesto, olía feo, les pusieron ciertos aditivos. El cigarro sabía feo, te daba olor o sabor feo en la boca, le pusieron menta. ¿Qué es lo que los hicieron más bonitos, más estilizados, más largos? Les pusieron una caja rosita, que es lo mismo que decíamos. Están haciendo lo mismo con los vapeadores. Los hacen más bonitos, les ponen sabores más atractivos, los hacen más pequeños para que los puedas ocultar de tus papás. Por ejemplo, eso que acabas de decir, la historia de la industria tabacalera, cuando les pusieron filtro, el filtro no resolvió el problema de la nicotina. De hecho, lo agravó, porque el filtro está hecho de un material que también en sí mismo es nocivo para la salud, ¿no? Y además es algo que también está sucediendo con el cigarro electrónico. Las personas al momento cuando cambian a cigarro electrónico no sienten, entonces ¿qué es lo que hacen? Dan un golpe más fuerte y eso aumenta la cantidad de sustancia que se está inhalando, aumenta la cantidad de nicotina, por ejemplo, que se pone a disposición en sangre, como decían previamente. ¿Qué es lo que pasó con el cigarro que le pusieron filtro? Como el golpe era más fuerte, empezó a haber patología y alteraciones pulmonares más distales, ya en los alvéolos, ya no tanto en los bronquios o en vía aérea central, por ejemplo. De acuerdo. Muy bien. Federico, la misma situación legal que argumentan estas personas de que tienen derecho, así como con la marihuana, de elegir vapear. Claro. Y aquí lo importante es ver que no están tomando en cuenta edades, por ejemplo, no están tomando en cuenta una participación científica para poder hablar precisamente, como decía el doctor, ¿no? Claro y pleno de poder decir, oye, si va a ser tu decisión a lo mejor en una mayoría de edad, si tienes que ver que esta va a ser tus pros y tus contras, ¿no? Pero dejando de lado a los adolescentes, porque mucho de lo que pasa con este tipo de leyes es, yo lo tomo en cuenta únicamente y lo tomo en cuenta para un todos, sin tomar en cuenta que hay personas que no lo van a poder consumir, ¿no? Y sabemos que las edades de inicio por eso es que han bajado. Y cada vez son menos las edades de inicio en cuanto al tabaco, en cuanto al cigarro electrónico también. Sí, ya tenemos participación de niños de primaria, cuarto, quinto, sexto año de primaria, ya consumiendo también este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es esta participación de, como bien lo decíamos en el corte, ¿no? La parte en donde pues es de mi crecimiento también, ¿no? Y los adultos que emergen con este tipo de leyes para defender sus derechos tampoco ponen esta parte de decir, oye, estamos defendiendo a lo mejor la participación de nosotros, no de cierta edad para abajo, ¿no? Porque bien decías, en las tiendas a lo mejor no se permite, pero aún así sigue habiendo venta unitaria de cigarrillos, ¿no? Y también ya de vapeadores, ya aquellas personas que andaban en con cajas, por ejemplo, por la calle vendiendo solamente cigarrillos, también ya pueden traer vapeadores y ya también pueden traer cartuchos, y que al final si tú hablas acerca de ellos vas a decir, oye, le estás quitando el lugar para poder sacar también un poco de dinero para
Federico, se habla mucho de que el tabaco era una especie de droga de inicio a otras drogas. Sí. ¿En el caso de los vapeadores sería lo mismo o incluso Totalmente. Y mucho más. más rápido? Sí, claro. Sí, Porque aquí no hay encendedores que prender ni nada, ¿no? Exacto, sí, lo que me dure la pila y además, como bien decíamos, la combinación también con el tabaco. Algo que pasaba mucho en mi generación, por ejemplo, era yo no voy a fumar ciertos cigarrillos porque no son tan fuertes, ocupo un cigarrillo más fuerte. Y entonces viene esta combinación también del vapeador junto con el cigarrillo. Además está muy aunado a también el consumo de alcohol y de ahí nos vamos con otros consumos, marihuana y entre otras drogas más, ¿no? Que también son puertas precisamente, que mucha gente por ahí trató de evadirlo también. No es puerta para el consumo, sí son puertas, porque lo sostienen, de hecho. Cuando una persona se retira del consumo de alguna otra droga, a lo primero que cae es al consumo de tabaco o de vapeadores también para poder sostener los intensos momentos que se viven de craving o de ansiedad generalizada. Ahora, Fabiola, ¿qué se les coloca a estos dispositivos que echan tanto vapor? A mí me sorprende, he visto gente que está fumando en un restaurante, pero es impresionante el vapor que sacan. Sí, se han hecho algunos estudios, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Pública ha hecho algunos estudios respecto a los dispositivos, porque cada uno tiene, digamos, como componentes diferentes, pero el tema muy importante es como esta parte de esta resistencia. Incluso ha habido accidentes por la utilización de los vapeadores donde estas resistencias han tronado y entonces puede haber unas afectaciones físicas en la persona. Como explota, le estalla. Exacto, le explota, le estalla y entonces pues eso también tiene que ver con la calidad del producto. O sea, entonces hay mucho riesgo en el consumo de estos dispositivos, además de las sustancias que tienen, ¿no? Entonces pueden ser estos saborizantes, por un lado, por el otro lado está los cartuchos de nicotina, y por el otro lado todos los componentes que corresponden al dispositivo. Cada dispositivo puede tener una forma diferente en su constitución, entonces esa es como la complejidad para nosotros como especialistas de la salud, el poder saber si alguien quiere dejar de vapear o hacer un tratamiento, tendríamos que analizar muchos aspectos para poder ayudar sobre todo a trabajar esta cesación en la cuestión del vapeo. ¿Y son pilas normales o son pilas recargables? Son como unas resistencias, digamos que como cuando calientas el agua, que tienen como estos resortes, entonces algunos tienen como esas resistencias, entra la sustancia, se calienta a través de eso y entonces sale el vapeo. ¿Pero funciona con pila? No necesariamente tiene, son como unas como algo así. Algunas tienen sí, un conector como el del celular. Por eso para cargar. Recargable. Ajá, sí, exacto, algunos son recargables. Sí. Algunos son recargables. Sí, algunos sí tienen la utilización de pila redonda, pila de AAA, AA, pero otros sí tienen que también eso facilita para que muchos jóvenes lo tengan, porque pues lo conecto con el mismo cargador de mi celular, ¿no? Y entonces eso hace que venga. No, y al rato van a decir que es universal el cargador para todos los celulares y también para los vapeadores. Entonces es increíble las facilidades que se está dando, sí, ¿no? Que eso baja las proporciones de riesgo también, ¿no? Que pueda tener la persona, porque pues todo está aunado, ¿no? Conecto ahí mi computadora, mi celular, la pila para recargarlo, pero además conecto el vapeador. Muy bien. Tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Aunque en la práctica ya estaban prohibidos, en la realidad, la venta de cigarros electrónicos o vapeadores es una actividad abiertamente tolerada. En tiendas de conveniencia y otros establecimientos es común la venta de este tipo de dispositivos, en ocasiones sin mediar restricción para los menores. Con la reforma de mayo de 2022, el gobierno federal obligó incluso que no se exhibieran cajetillas de cigarros, pero comercios se ampararon y siguieron con la exposición.
es fumar los vapeadores, meta del gobierno federal, el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y siempre dejamos esta parte para una conclusión, aunque es muy amplio el tema todavía. Fabiola, me llama la atención esto último que planteamos, los comercios. Los comerciantes han argumentado también precisamente la libertad que tienen ellos de mercado para ofrecer este tipo de productos. Uno de los argumentos que hacían, ¿no? Pero así como los otros que se organizan para vapear, quiero suponer que los que se dedican a cuidar la salud también están haciendo su tarea. Claro, ha sido una labor muy ardua, incluso no solamente en el tema de la atención de personas que quieran dejar de fumar, sino también, por ejemplo, hemos estado haciendo investigaciones para poder identificar los dispositivos de nicotina, los vapeadores, campañas de psicoeducación, sobre todo la parte de psicoeducación en escuelas, para poder llevarles charlas, explicarles en qué consiste el tema del vapeo, los impactos nocivos que tiene a la salud, y pues es una ardua labor. La verdad es que pues al final de cuentas como sistema de salud pues vamos a recibir a todos y a todas, no podemos negar el derecho a la salud, pero sí pues hacer un llamado a la sociedad para que no solamente lo vean como algo coercitivo y buscar también otras maneras sabemos que el tema de la economía es importante, pero creo que hay otras formas en las cuales también podemos solventar o buscar otras maneras más saludables y prevenibles, sobre todo de quienes no tienen voz ni voto todavía, ¿no? Para cuidar la salud de los jóvenes y niños. Esta coordinación que tú tienes va a tener que modificarse. Programa para dejar de fumar y vapear también, ¿no? Así es, incluso pues hacer un llamado a las instituciones, porque precisamente uno de los aspectos importantes es continuar con espacios libres de humo de cigarro y de nicotina. Incluso los señalamientos y estas señaléticas ya deben de venir con los dos. Viene el cigarrito y viene también un dispositivo de vapeo, y es muy importante que cuando lo veamos lo respetemos. ¿Se está haciendo ya o es una propuesta? No, eso ya está desde la ley que se estableció el año pasado. El cambio al reglamento es la incorporación de estos aspectos, porque son espacios libres de humo, de tabaco y de dispositivos de nicotina. Entonces todo espacio público debe de ser respetado. Entonces, si vemos estas señaléticas, sobre todo pensando en no solamente niños, jóvenes, sino personas que tienen alguna enfermedad crónica, incluso mascotas, ¿no? Hemos visto, hay estudios que hablan del impacto que tiene en la salud personas que tienen mascotas, y estos también pueden presentar enfermedades por el humo de tabaco. Entonces, hay lo que son los fumadores de segunda mano y los pasivos, de tercera mano. Exactamente. Entonces, es cuidar la salud de todas y todos, incluso de quienes fuman y vapean. La gente que te está viendo ahorita, en este momento, Fabiola, ¿qué le dirías a la gente que está viéndote y que vapea? Pues invitarlos a sensibilizarse más, a conocer más el impacto que tiene la salud, a su salud, y pues pensar un poco. Sabemos que tienen esta libertad de decisión, pero no solamente es una decisión individualizada o egoísta, sino es una decisión social. Por eso es un problema de salud pública, y pues también estamos abiertos como universidad, es nuestra responsabilidad social el cuidar la salud de todas y todos. Gustavo, Gracias. tus conclusiones. Bien, pues ahora sí que ser conscientes que el cigarro electrónico y los cigarrillos electrónicos o los vapeadores no son inocuos, sí ocasionan síntomas, sí ocasionan enfermedad, sí tienen ya asociaciones tanto para el paciente que fuma como para los que están inhalando el humo de segunda mano. O sea, ahorita hay estudios que se les miden en sangre y tienen sustancias que tiene el cigarro, inclusive los que están a un lado de los que están fumando sin fumarlo directamente. Entonces también se le ha relacionado, como decíamos, con neumonías graves que no habíamos visto antes, con síntomas respiratorios, con asma, con mayor riesgo de tener una enfermedad respiratoria, con neumonías, por ejemplo. Entonces el vapear, el cigarrillo electrónico también tiene complicaciones para la salud. Sí estamos obligados pues, a desarrollar estudios, a política pública, a seguir investigando, a seguir pendientes de la evidencia, para en su momento, cuando se declare y cuando se sepa que realmente no hacen daño a la salud o que son una alternativa segura para dejar de fumar, por ejemplo, entonces ya nosotros ponerlo en práctica y ponerlo a disposición. Pero es hasta entonces. En este momento nuestra obligación es seguir las guías, seguir las recomendaciones, y como son sustancias y productos que no están declarados como seguros, hasta el momento nos mantenemos así, al margen. Gustavo, venimos como humanidad de una pandemia en la que quedó de manifiesto, bueno, la delicada situación de los pulmones, por ejemplo. O sea, realmente mataron a cientos de miles de personas
parece que no aprendemos la lección y ahí vamos otra vez a dañar este órgano tan importante. Así es, y sucedió algo muy curioso porque las prevalencias de consumo de cigarro electrónico disminuyeron considerablemente durante la pandemia. Algunos creen que es porque las personas que estaban encerradas, algunos jóvenes eran los que mayormente consumían, otros creen que por miedo. Pero ahora, desgraciadamente, cuando se rompió el aislamiento, hubo un tipo de rebote y ya hay más consumo que inclusive antes de la pandemia. Más consumo de este tipo de dispositivos. Así es. ¿Qué le dirías a la gente que te está viendo ahorita, que Sí, acostumbra a vapear? Cualquier persona, tanto que con cigarro convencional como con cigarro electrónico, que tenga síntomas respiratorios, tos, flemas constantes, dificultad para respirar, silbidos, se acerque al hospital para hacerse un chequeo médico porque esos síntomas podrían estar relacionados con el consumo de vapeador. Y tú recomendarías que lo dejen hoy mismo. Así es, definitivamente. Bueno, muy bien, Federico, tus conclusiones. Yo creo que parte importante, como siempre lo he mencionado, es la prevención, es el hecho de podernos manejar con este tipo de psicoeducación, como bien decían, el poder informar a los papás, el poder informar a los chicos, a los profesores, a todas las personas que estén cercanas a ellos, precisamente para que conozcan datos científicos, datos reales de lo que puede pasar y cómo el cuerpo, por ejemplo, de un adolescente puede tener mucho más fallas más rápido que un cuerpo adulto, que también hay que tener mucho en cuenta. Yo creo que sería tratar de manifestar todo esto con ellos, dar seguimiento a las leyes que se manifiestan y teniendo en cuenta, porque luego hay mucha gente que dice es mi derecho, sí, pero tu derecho afecta a 14 metros alrededor de ti. Entonces, ¿qué tanto es tu derecho que la...? ¿Los vapeadores alcanzan este rango? Los fumadores podrían tener también lo mismo, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que también se tendría que poner sobre la mesa, ¿no? Porque, por ejemplo, pues el que consume alcohol lo consume a él y puede ser de manera solitaria. La persona que fuma pues está afectando a los que están alrededor. Si yo prendiera un cigarro acá, todos los que estamos en el estudio nos afectamos y ya desde ahí se tendría que hablar de un derecho diferente, ¿no? En los centros de integración juvenil donde tú trabajas hay todo tipo de adicciones. ¿El vapeador es una adicción más que les llegó? Ya está integrándose también y además se está integrando mucho desde la salud mental, desde el hecho de las ansiedades con los adolescentes, las depresiones y que se está utilizando también como paliativos de todo esto, ¿no? Las personas en anteriores ocasiones utilizaban el cigarrillo, los jóvenes al no poderlo utilizar por la cuestión de los papás, se van al vapeador. Tienen esta cuestión y hay que hablar con ellos, con los papás, porque también esto se convierte en una adicción muy rápida, que ya lo teníamos con el cigarrillo, pero con el cigarro electrónico pues mucho más. Y aunado a esta cuestión de salud mental, como bien decían, sí se bajó probablemente en la pandemia, pero ahora creció con esta cuestión de miedos, con esta cuestión de ansiedades, de depresión, irritabilidad. Toda esta temática de salud mental alrededor nos lleva también al consumo de los vapeadores, entonces está siendo también atendido en centros de integración juvenil, además de informado. Nosotros lo que hacemos mucho es ir a escuelas, es ir a lugares en donde nos inviten y poder platicar y poder plantear acerca de esto, que los papás se informen, que los adultos nos informemos y que hagamos una manera diferente también de ver nuestra propia salud física y mental. Y a propósito de la información que tú dices que hay que prevenirse e informarse, pero informarse en las fuentes correctas. Sí, claro. ¿No? En las redes sociales y todo eso. No, ni con influencers, como ya lo decía, ¿no? El doctor, porque luego los utilizan precisamente para eso. Acá es, ve a la página de internet, sí, pero que tenga, o que puedas encontrar desde el área de salud, desde la Secretaría de Salud. En este caso también aquí tenemos el Consejo Estatal contra las Adicciones, que puede ayudar mucho, claro. Y centros de integración juvenil que también comparte mucha información con ello. A ver, les dejo una última pelota botando aquí en el centro que tiene que ver con qué tendría que pasar con el gobierno federal o cómo tendría que venir esta prohibición para que fuera efectiva. ¿Tendría que venir acompañada de qué cosas? Fabiola. Pues en primera instancia una campaña muy fuerte. Una campaña muy fuerte con aspectos nuevamente en la cuestión de la reglamentación, de espacios, de sensibilización.
en cuestión del tema. La parte de las sanciones también pudiera ser importante. Esta parte sí sería relevante, la cuestión del cumplimiento, sobre todo lo que son espacios clandestinos, desde la parte de la cuestión del comercio, ¿no? De cómo se están moviendo estos productos, de dónde vienen, hacia dónde, cómo es el mercado, y pues la sensibilización en las escuelas. A mí me parece que la parte de las escuelas, los adultos, los papás, que puedan tener mayor acceso, la creación de alguna plataforma informativa a nivel nacional con respecto a ello, y pues quienes ya lo consumen, como lo comentaba el doctor, pues un acercamiento directo a los servicios de salud. Para ver cómo están. Exactamente. ¿Algún comentario, Gustavo, Federico? Sí, pues como dicen, hay que fortalecer la observación y ahora sí que endurecer los castigos, ¿no? Ahora sí que también pues abrir un poquito las mesas y a los productos que realmente demuestren que están bien regulados, que están certificados y que pueden ofrecer relativa seguridad, pues darle su correcto etiquetado y que se puedan ahora sí de una forma vender para ser un poquito más justos de los dos lados, ¿no? Y Federico, ¿qué recomendación crees tú que tendría que seguirse? Proteger completamente las edades, ¿no? Esta parte en donde tenemos que seguir resignificando la idea de que los 18 años, aparte porque es una cuestión de madurez neuronal que debe de tener el adolescente de hoy en día, tendría que proteger con eso. Hay campañas de Secretaría de Educación Pública también que se pueden llevar a cabo con ello y pues contar con todos los recursos que se tienen en las diferentes áreas, ¿sí? Desde la universidad, desde asociaciones civiles como nosotros, para poder llevar a cabo la mejor protección y el conocimiento con ello. Muy bien, Federico, muchas gracias. No, gracias a ti. Gustavo, muchas gracias. Gracias, Iván. Y Fabiola, muchas gracias. Gracias. Unos segundos nada más para comentar. Creo yo que fundamental en estas reformas que se vayan a hacer es la supervisión y la vigilancia de que se cumplan las normas. Porque me imagino que podría ocurrir como aquellos fumaderos de opio clandestinos que en algún tiempo funcionaron en el mundo. No me imagino ahora en México fumaderos o más bien vapeadores clandestinos en el país. Hasta la próxima.